hay una comisión que ha aprobado un proyecto que regularía el comercio electrónico. ¿Cómo va a afectar esto a las compras online y cómo afecta a los emprendedores? Vamos a conversar con Osvaldo Molina, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. Osvaldo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mabel. Hola, Jorge, ¿cómo están? Sí, la semana pasada la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó un predictamen, es decir, un proyecto de ley que modifica el Código de Defensa del Consumidor para agregar varios aspectos vinculados al comercio electrónico. Así que comentemos y conversemos sobre eso. Primero sobre el comercio electrónico, para que todos los que nos escuchan sepan a qué nos referimos, ¿no? Es la modalidad de compra y venta por internet, es decir, cuando entramos a nuestra computadora, a nuestro teléfono y compramos en páginas web de tiendas virtuales o en plataformas, ¿no? Como Linio, Mercado Libre, Juntos. Incluso las compras por Facebook, Instagram y otras redes sociales también están incluidos ahí. Y en Perú, el número de negocios online se cuadruplicó, ¿no? Eso es parte de las consecuencias de la pandemia y de que no podíamos salir a las calles, y pasó de 65.000 negocios a 263.000 negocios, según el reporte de la industria e-commerce en Perú. El comercio electrónico se ha vuelto una actividad mucho más común en el Perú y en el 2020 ya veíamos niveles que esperábamos tener en el 2025. Y de hecho se comenta que alrededor de 9 millones de peruanos han comprado por internet al menos una vez durante el 2020 y 2021. Ahora, rápidamente, ¿por qué es interesante el comercio electrónico? No tiene ventajas para los compradores y para las empresas. Según el catedrático de UCAL, Oscar Mas, hay 5 razones, por lo que las personas prefieren comprar vía online. Variedad de precios y más promociones, disponibilidad de productos, ahorro de tiempo, esto es clave, comodidad en la experiencia de compra y mayor seguridad al no salir de casa. Para las empresas también evidentemente tiene ventajas importantes. Se minimizan las limitaciones geográficas, es decir, un productor en Ayacucho puede venderle a clientes en Lambayeque. Los costos de iniciar y mantener un negocio con comercio electrónico son mucho menores que un negocio tradicional. El ejemplo concreto es no debes pagar o no necesitas pagar alquiler de local, etcétera, etcétera. Y una mayor facilidad de mostrar los productos para el empresariado y dar información a los consumidores. Y Osvaldo, pero conversemos. Cuando hablamos de comercio electrónico, de repente en estos momentos muchas personas están pensando en estos portales de tiendas por departamentos que son muy grandes, ¿no? O estas plataformas también de intercambio. Pero hay muchos pequeños empresarios que han surgido enormemente a través de las ventas en línea, ¿no? Ya sea, como tú decías, exportadores de café, productores. Yo he comprado paltas, he comprado café, he comprado fruta, ropa, todo, ¿no? En la época de pandemia, y he visto cómo han crecido enormemente en estos 2 años. Exacto, y es una de las principales críticas que se le hace a este proyecto de ley, que asume, ¿no es cierto?, o que imagina que todos los que forman parte del comercio electrónico son grandes empresas y que no considera la realidad de las pequeñas y medianas empresas. Pero veamos qué es lo que plantea el proyecto de ley, ¿no? A ver, algunas cosas que plantean. Primero, los intermediarios serían tan responsables de los productos como los proveedores. Es decir, Mabel, si tú en un momento entras a Rappi o una de esas tiendas y compras a un restaurante, el que te lo trae, el Rappi, ¿no?, sería tan responsable como el restaurante al que le compraste. Primer tema. Segundo tema, un derecho de arrepentimiento. Se define esto como la facultad del consumidor de dejar sin efecto completamente el contrato. Es decir, tú podrías, sin ninguna penalidad, en 15 días, ¿no?, después de la compra, devolver los productos o cancelar los servicios que contrataste. Tercer tema que toca este nuevo proyecto de ley: información relevante en productos o servicios comercializados, como el domicilio de los proveedores. Es decir, ahora los proveedores tendrían que tener un domicilio, un RUC, etcétera, específico, que digamos va un poquito en contra de la lógica del online, ¿no? Otro tema que me parece muy bueno es la ventanilla virtual para la prevención de los fraudes informáticos. Es decir, va a haber una ventanilla que en principio debería ser en la Policía Nacional para que uno pueda informar sobre potenciales fraudes informáticos. Ahora, entonces, estas son las principales cosas que se tocan. Y como tú bien has apuntado, Mabel, la realidad es de que estos son negocios pequeños en muchos casos, ¿no?
Diversos expertos justamente en protección al consumidor señalan que hay que tener cuidado con este proyecto de ley, pues podría incentivar una mayor informalidad en el comercio electrónico, porque lo que termina pasando es que se incrementan los costos de las empresas, porque se considera que todas las empresas son muy grandes. Pensemos en el caso de lo del arrepentimiento, en donde se está dando 15 días a las personas para poder devolver sus productos. Hay este tipo de normas en otros países, pero son con periodos más cortos. Por ejemplo, en Colombia es de 5 días. ¿Cuál es el problema de esto? Es que imagínate, tú mandaste el producto, tú eres un pequeño empresario, vendiste estas paltitas, ¿no es cierto? Bueno, aunque los perecederos no incluyen. Te vendieron una ropa, Mabel, y tú en 15 días le dices, no, ahora tienes que regresarla. Imagínate todos los costos logísticos de transporte, etcétera, que están ahí involucrados. Y la liquidez, ¿no? Porque estas personas lo que hacen es reinvertir rápidamente. No sé, si es alguien que vende ropa, compras más tela, pagar a los costureros y no hacen a gran escala como las grandes tiendas por departamento, ¿no? Es un trabajo muy artesanal el que hacen estos pequeños empresarios. Entonces hay que considerar esa realidad y es una cosa que es importante notar. Como señala Bloomberg, este proyecto de ley es muy semejante a un informe preliminar que sacó Indecopi hace algunos meses, pero que a ese informe, ¿no es cierto?, se le pidió la consulta a diversas personas especializadas y cambió. Entonces, el predictamen actual es la versión original, sin los cambios que involucraba a las personas participantes, al sector privado, a los gremios, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa que yo siempre recomiendo en los proyectos de ley es tenemos que sentarnos a conversar con las personas involucradas, conocer un poco la realidad. Así que creo que esa es parte clave para poder mejorar este proyecto de ley. Sabemos que regular el comercio electrónico es complejo porque es una cosa novedosa, pero tenemos que pensar cómo poder incluir todas las voces ahí. Y recordemos que desde el 2010 tenemos vigente el Código de Protección de Derecho del Consumidor y gracias a ese código se establecieron mecanismos como el libro de reclamación. Así que ahí, por ejemplo, ya todos los consumidores tenemos establecidos varios derechos y en el fondo lo que tendríamos que estar pensando es cómo mejorar ese código, ¿no es cierto?, para que incluya las particularidades del correo electrónico. Muy bien, Osvaldo. Muy bien, Osvaldo. Muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana muy temprano. Son las 6:47. Volvemos.